Amén y amén. Buenos días, hermanos. Dice el Salmo 133. Lo hemos leído en muchísimas ocasiones, pero una vez más lo vamos a compartir. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía a Jehová. ¿Qué envía a Jehová? ¿Qué envía a Jehová? Bendición y vida eterna. Amén. Nos ponemos en pie para comenzar a alabar a nuestro Dios esta mañana.
Amén. Y como pueden notar, hermanos, estamos teniendo un culto casi que especial en solidaridad con la nación de Israel. Todos saben lo que ha estado sucediendo la última semana. Creo que se llegó a un tratado, algún tipo de acuerdo ahí de paz por el momento. Y la iglesia acá decidimos celebrar, como se anunció el domingo pasado, tener este culto en solidaridad con ellos. Y también estamos celebrando el 42 aniversario de nuestra iglesia en esta semana, acá en este lugar, acá en Seawater. Son 42 años de misericordia, de fidelidad, de promesas cumplidas de parte de nuestro Dios para este lugar. Y creo que el Señor va a seguir añadiendo muchísimos años más sobre su iglesia acá en este lugar. Mi casa y yo serviremos al Señor, levantando nuestras manos. No nos mostraremos a nadie más, adoramos al Dios de Israel.
Señor, bendecimos tu nombre en esta mañana hermosa que tú nos has permitido llegar hasta este lugar para adorarte. Que tú nos has permitido llegar a este lugar para exaltar tu nombre y decirte que tú eres solo Dios. Que tú reinas en los cielos y en la tierra. Que tu presencia tiembla la tierra y todo lo creado, Señor. Que tú eres el que fue, el que es y el que ha de venir, Señor. Tú eres el león de la tribu de Judá, el alfa y la omega, el principio y el fin, la estrella de la mañana. Hemos venido a decirte que te amamos, Señor. Hemos venido a decirte, Padre, que queremos ser, Señor, los Danieles de esta generación. Que queremos ser, Señor, los Josué de esta generación, Señor. Y decir, mi casa y yo serviremos al Señor y no nos postraremos delante de nadie más. Que queremos ser como Daniel, Señor, que no dobló sus rodillas ante imágenes. Que tú permitas que podamos estar firmes, Señor, y que no doblemos nuestras rodillas, Señor, ante el sistema de este mundo. Que seamos, Señor, conscientes, Señor, de que tú eres Dios en la tierra y en el cielo. El Dios de Israel vive por los siglos de los siglos y a Él daremos gloria y a nadie más. Gracias por este día. Gracias por esta mañana. Gracias porque hemos llegado hasta aquí para darte el honor. Gracias por cada hermano que ha venido. Bendice a los que están enfermos, los que están pasando tribulación, los que están sufriendo donde quiera que se encuentren en el mundo entero. Donde haya una iglesia que alabe tu nombre, que estés tú en medio de ellos, Señor, donde quiera que estén. Padre, bendícenos con tu presencia en esta mañana. Añade gozo a nuestra vida, Señor. Añade gozo y quita la aflicción y la tristeza para que podamos mirar tu rostro, Señor, para que podamos contemplarte en la hermosura de tu santidad. Gracias, Padre, por esta mañana. Gracias por este tiempo y gracias por este día que tú nos has regalado, Señor. Bendecimos esta iglesia. Te damos gracias por ella. Te damos gracias por su aniversario, porque es una iglesia que sigue adelante con la vista puesta en ti. Te damos gracias por los siervos de este lugar, por los pastores, por los líderes, por cada ministerio que se levanta en este lugar, Señor. Te agradecemos y te pedimos que añadas vida a esta iglesia, que soples aliento de vida, Señor, aliento de vida, para que podamos estar firmes mirando y sirviendo tu rostro, Señor, y tu presencia y tu persona. Gracias, Dios. En el nombre de Jesús te bendecimos y te adoramos. Amén. Hermanos, pueden sentarse y como siempre llega un momento de la bienvenida y queremos conocer si hay alguien que nos visita por primera vez. Alguien por primera vez que esté acá con nosotros, solamente levanta allí su mano. Y por allá tenemos dos personas. Qué bueno, qué privilegio. ¿Sus nombres? Qué bueno, qué bueno. Buenísimo. Nuestro privilegio, ¿verdad que sí? Tenerlos a ustedes acá y que se repita su visita. ¿Y alguien más que nos visita en esta mañana? No tenemos a nadie más y le voy a pedir a los niños que pasen con Leti por allá, que está esperando. Un aplauso para mí que me acordé. Tenemos un video allí preparado. Tenemos un video listo para ponerlo acá en las pantallas. Es un video que está como de celebración de estos 42 años de nuestra iglesia acá en este lugar. Vamos a ver de este video. Bueno, solamente son fotos. Ahí estamos ahí viendo fotos entonces.
Yo voy a aprovechar y voy a leer el Salmo 134 en lo que ustedes van ahí mirando la pantalla y viendo esas fotos. Dice: mirad, bendecid a Jehová, vosotros todos los siervos de Jehová, los que en la casa de Jehová estáis por las noches, alzad vuestras manos al santuario y bendecid a Jehová. Desde Sión te bendiga Jehová, el cual ha hecho los cielos y la tierra. Alabad el nombre de Jehová, alabadle siervos de Jehová. Los que estáis en la casa de Jehová, en los atrios de la casa de nuestro Dios, alabad a Jehová porque Él es bueno. Cantad salmos a su nombre porque Él es benigno. Porque Jehová ha escogido a Jacob para sí, a Israel por posesión suya. Porque yo sé que Jehová es grande y el Señor nuestro mayor que todos los dioses. Todo lo que Jehová quiere, Él lo hace, en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Hace subir las nubes de los extremos de la tierra, hace los relámpagos para que la lluvia, y saca de los depósitos los vientos. Él es quien hizo morir a los primogénitos de Egipto, desde el hombre hasta la bestia. Envió señales y prodigios en medio de ti, oh Egipto, contra Faraón y contra todos sus siervos. Destruyó a muchas naciones y mató a reyes poderosos. A Sehón, rey amorreo, a Og, rey de Basán, y a todos los reyes de Canaán. Oh Jehová, eterno es tu nombre, tu memoria, oh Jehová, de generación en generación. Porque Jehová juzgará a su pueblo y se compadecerá de sus siervos. Los ídolos de las naciones son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven, tienen orejas y no oyen, tampoco hay aliento en sus bocas. Semejantes a ellos son todos los que hacen, los que los hacen, y todos los que en ellos confían. Casa de Israel, bendecir a Jehová. Casa de Aarón, bendecir a Jehová. Casa de Leví, bendecir a Jehová. Los que teméis a Jehová, bendecir a Jehová. Desde Sión sea bendecido Jehová, quien mora en Jerusalén. Aleluya. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Bueno, se acabó, yo sí voy a continuar con el Salmo 1. Dice: sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los santos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Hermano, te invito a que, puestos en pie, tengamos la lectura bíblica en esta mañana, y va a estar ahí en el libro de Génesis, capítulo 2, y vamos a estar leyendo los versículos del 1 al 9 de manera alternada. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años, cuando salió de Harán.
Tomó pues a Abraham a Sarai su mujer y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán, y saliendo para ir a la tierra de Canaán, y a la tierra de Canaán llegaron. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta la encina de Moré, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra, y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Y plantó sus tiendas, teniendo a Betel al occidente y a Jai al oriente, y edificó allí altar a Jehová, e invocó el nombre de Jehová. Todos juntos. Y Abraham partió de allí, caminando y yendo hacia el... Padre, alabamos tu nombre, te damos toda gloria, toda honra, Señor. No hay nada que nos vamos a quedar. Nos vaciamos delante de tu presencia para reconocer la grandeza tuya, tu poder y tu diestra de justicia, tu diestra de fuerza que hasta aquí nos ha traído, Señor. Padre, queremos humillar nuestro corazón delante de ti, rogándote, Dios, que seas propicio y perdones nuestros pecados, nuestras faltas, y también, Señor, dándote gracias, Padre, por esta palabra que hemos tenido, que hemos leído, Señor. Gracias porque tuviste a bien extender la bendición de salvación no solamente a Israel, sino a nosotros en Cristo. Hemos sido hechos partícipes de esta salvación tan grande que has obrado, Señor. Padre, te pedimos que tú bendigas el resto de este tiempo que estamos teniendo. Todo lo que hacemos es para que tú recibas adoración, Señor. Te rogamos que tú recibas la adoración de tu pueblo, la alabanza de tu pueblo. Te rogamos, Dios, humildemente en esta mañana. Te pedimos también que tú hables y ministres a nuestras vidas por medio de tu siervo que va a traer tu palabra, Dios. Y ya de paso te pedimos también que bendigas las ofrendas y los diezmos que han de ser tomados en esta mañana, Dios. En el nombre de Jesús te pedimos todo esto. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Y aquellos que han traído su ofrenda la pueden poner acá adelante. Cuando el Señor hiciere volver la cautividad, seremos como los que suenan. Cuando el Señor hiciere volver la cautividad, seremos como los que suenan.
¿verdad? Y vamos a ponernos de pie y vamos a seguir cantando al Señor y vamos a cantar este cántico que todos conocemos también, que dice así. Tóquense una trompeta, suénala en los montes. Tóquense una trompeta, pues el día del Señor llegó. No es más. Tóquense una trompeta, suénala en los montes. Tóquense una trompeta, porque el día del Señor llegó.
¿Cuántos tenemos que decirle al Señor Kadosh? ¿Cuántos están pensando en un problema que tiene su mente preocupada? ¿Cuántos andan buscando un trabajo? ¿Cuántos andan buscando sanidad? ¿Cuántos andan buscando que más bendiciones caigan sobre nosotros, verdad? ¿Cuántos necesitan venir al Señor en este momento? Dice que cuando la iglesia ora juntos, ¿verdad? Que se estremecen las puertas, ¿verdad? Que el Señor escucha nuestra oración. Antes que cantemos Kadosh una vez más, yo quiero que tomemos un momentico para orar, ¿ok? Pero que sea tu oración individual. En este momento, lo que tú le quieres pedir al Señor, eso acá está en tu corazón. Habla con el Señor un momentico. Dile, Señor, estoy aquí junto a mis hermanos, orando para pedirte por este servicio, para pedirte por esta predicación, para pedirte por mi problema, para pedirte por mi vida, para que me cambies, para que me hagas mejor. Señor, tú sabes lo que yo necesito, tú sabes lo que yo ando buscando. Y vamos a decirle una vez más, Kadosh, vamos a orar a Él. Kadosh, Kadosh, Adonai, Adonai, Elohim, Elohim, Tsebaot, Tsebaot. Repite su nombre. Adonai, oh Adonai, Elohim, oh Elohim, Tsebaot. decimos amén, ¿verdad? ¿Cuánto decimos que Él viene pronto? Señor, sabemos que vienes pronto, Señor. Sabemos que vienes a buscar tu iglesia, Señor. A los que estamos aquí, a los que están reunidos, donde haya dos o más reunidos en tu nombre, en medio de ellos tú estás, Señor. Señor, somos instrumentos indignos, Señor, pero somos tuyos, Señor. Hemos sido llamados hijos de Dios en ese momento, Señor, que reconocimos que fuimos pecadores, Señor. Que nos arrepentimos de nuestros pecados, Señor, y que te aceptamos como nuestro único Salvador, Señor. Sabemos que viniste, Señor, que viniste como un niño en un pesebre, pero que vendrás una vez más victorioso, Señor, y todo ojo te verá, Señor, y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre, Señor. Señor, no habrá duda, Señor, en ese momento todo el mundo sabrá, donde quiera que estés, Señor. Señor, y queremos estar preparados, Señor. Queremos tener lámparas, tenemos que tener luz en nuestras lámparas, Señor, para cuando tú vengas, Señor, porque sabemos que vienes pronto, Señor. Sabemos que estás, Señor,
y tú tocas la puerta, Señor, y estás llamando, Señor, y que pronto viene, Señor, y necesitamos estar preparados, Señor. Señor, ponemos delante de ti nuestras necesidades, nuestras preocupaciones, nuestros problemas, Señor, porque donde termina el poder del hombre, Señor, ahí comienza tu poder, Señor. Señor, sabemos que tú lo puedes todo, que tú lo haces todo, Señor. Y una vez más, ¿qué más podemos hacer que darte la gloria y la honra a ti, Señor? Señor, tú lo mereces todo. Tú lo diste todo por cada uno de nosotros, Señor. Señor, estamos aquí para eso, Señor, para alabarte, para bendecirte, Señor. Señor, y que siga siendo así, Señor. Que nunca cambie, Señor. Que el centro, Señor, seas tú, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo. Amén. Dios les bendiga, iglesia, en esta mañana. Muchas felicidades a todos, ¿verdad? Un día de gran celebración para todos nosotros. Celebración en muchos sentidos, ¿verdad? Así que quiero agradecerle al Señor por los 42 años que Dios le ha permitido de existencia a esta iglesia en esta comunidad. Y 42 se dice fácil, ¿verdad? Pero han sido años. Y estaba viendo todas esas fotos que estábamos viendo y recordando, mirando algunas cosas de las cuales yo no pude ser un testigo ocular, parte de la historia de esta iglesia, ¿verdad? Cuando estaba el reverendo Calleiro, que fue el primer pastor de esta iglesia, después otros 25 años con el pastor Pedro Pared y su esposa Uramis, y bueno, pues en la historia más reciente ya, gracias al Señor, vamos a cumplir 9 años acá en el ministerio, en esta amada iglesia. Y miraba esas fotos y miraba la cara de algunos que ya no están con nosotros, algunos que ya están, que son parte de esa gran nube de testigos que se ha graduado, ¿verdad?, al cielo, hermanos que han perseverado en su fe en Cristo Jesús. Pero nos damos cuenta de cómo Dios ha sido bueno, cómo Dios siempre ha estado presente. Y realmente es un motivo de gozo para nosotros que la iglesia haya tenido 42 años de presencia en esta comunidad, con altas y con bajas, con aciertos y desaciertos, pero la obra del Señor continúa y las puertas del Hades no prevalecen contra la iglesia de Cristo Jesús. Que Dios nos conceda, ¿verdad?, muchos años más y que podamos serle fiel a Cristo y que podamos cumplir el rol para el cual Dios nos tiene, para el cual existimos en este lugar, adorar a Dios y predicar el evangelio de su Hijo Cristo Jesús. Que seamos, ¿verdad?, un faro de luz a esta comunidad. Y al mismo tiempo, pues hoy es un día especial porque también hemos dedicado este aniversario, esta celebración para dar nuestro apoyo y nuestro soporte a la nación de Israel. Y de eso voy a hablar en un ratito. Pero primero quiero decirles a todos que esta semana vamos a estar funcionando en nuestros horarios normales. El miércoles continuamos con nuestro estudio bíblico, estamos haciendo la carta del apóstol Pablo a los Filipenses. El jueves estamos con nuestros hermanos allá en Los Robles, el viernes estamos acá con el grupo de jóvenes y el próximo fin de semana pues tenemos nuestros 2 servicios habituales y nuestras 2 clases de escuela dominical. Recuerden que tenemos una clase en la cafetería y tenemos otra clase en el área de la carpa afuera. Usted puede escoger, pero es hora también de que la iglesia comience a regresar y a participar de todos estos tiempos. Hermanos, tenemos que seguir adelante, ¿verdad? Y yo le doy gracias al Señor. Yo creo que después del COVID tenemos una mucha mejor iglesia, ¿verdad? Dios usa todo. Dios usa todo. Y lo que quiero es que regresemos con fuerza. Y no solo quiero recuperar lo que teníamos, vamos por mucho más. Porque Cristo tiene mucho más para nosotros. Y parte de esa recuperación también, pues es el volver a incorporarnos a estas clases de escuela dominical. Así que le animo a que el COVID yo sé que nos confinó en la casa, en la cama, en las sábanas, pero ya es hora de soltar un poco las sábanas, levantarnos un poquito antes y poder también llegar a esas clases de escuela dominical. Sí, hermana. No, hermana, le debemos a todos los que han pasado por aquí, créanme. Cada uno en su momento, cada uno en su posibilidad. Y miren, ni Calleiro, ni Pared, ni yo tenemos mérito alguno. Aquí todo el mérito es únicamente de Cristo, ¿verdad? El mismo que han tenido todos, de verdad.
no siento que he hecho nada especial, créanme, y no lo digo con falsa humildad, todos hemos hecho. Yo agradezco el cariño, eso sí, yo agradezco mucho el cariño que todos ustedes me brindan, y sigamos siendo un equipo y una gran familia para Cristo aquí. Eso es todo lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Sigamos siempre adelante juntos. Y hablando del servicio del próximo domingo, el próximo domingo voy a empezar una nueva serie. El Señor me ha movido a hablar de esto y voy a empezar una serie que se llama Elías, un hombre sujeto a pasiones. Y quiero que estudiemos la vida del profeta Elías. La Biblia dice que era un hombre como usted y como yo, ser humano, sujeto a pasiones. Un hombre que tuvo altas y tuvo bajas. Así que le invito a que se pueda sumergir conmigo en esta nueva serie que comienza el próximo domingo. Elías, un hombre sujeto a pasiones. Hablando de Israel, tengo que decirle a todas las personas que van a participar en el viaje a Israel que el domingo 6 de junio a las 5 de la tarde tenemos la reunión final de preparación para el viaje. Así que vamos a decir, a mí no me gusta mucho decir esta palabra, pero es mandatoria para todas las personas que van al viaje, ¿verdad? Espero que usted pueda asistir porque ahí vamos a recibir todos los detalles hasta lo más mínimo y vamos a evacuar toda duda. Domingo 6, 5 de la tarde. Con nosotros van a estar todas las personas de la agencia de viaje y también se supone que para esa fecha todos ya hayan cumplimentado su último pago para el viaje. Y hablando de Israel, porque hoy nuestro servicio es dedicado a Israel, pues nada mejor que un saludo desde la Tierra Santa, ¿verdad? Así que les tengo una sorpresa. Nuestro guía, el que va a ser nuestro guía, Alfredo Levin, en Israel, él nos ha enviado un video para saludar a la iglesia y para decirle algo a todas las personas que van a visitar Israel. Así que les voy a presentar. Felicidades, más alto, felicidades a la iglesia, felicidades Pastor Félix, un aniversario siempre, como decimos acá en Israel, siempre hay una buena causa para la fiesta y está mejor todavía. Y si a esta le sumamos que a lo mejor, si todo sigue así, nos vamos a estar viendo dentro de menos de 2 meses, bueno, más fiestas todavía. Así que a todos y cada uno de los que me está viendo, 3 o 4 cosas. Número 1, váyanse preparando, que cuando los reciba acá los quiero hablando hebreo, los quiero conociendo, porque ya creo que Pastor Félix habrá comentado para ustedes que he abierto una página de YouTube solamente, la he abierto hace 8 días, ¿no? Pero solamente para enseñanzas generales, saber sobre Israel, sobre costumbres, sobre tradiciones. ¿Por qué? Porque cuanto más sepan a la hora de llegar aquí, podemos entrar en más nuevas cosas, podemos aprender muchísimo más. No se olviden que el paseo, en definitiva, son unos días. Si ustedes vienen más preparados, estamos mejor. Atención con esto y espero que realmente me respondan. Así que no quiero desearles más que la mejor de las felicidades, que sea un aniversario más de muchísimos más y cuentan con mi abrazo fuerte, jerosolomitano. Así que nos vemos. Eso quiere decir de Jerusalén. Nada, un par de meses y mientras tanto a disfrutar. ¿Y saben qué? ¿Por qué no se van practicando algunas cancioncitas? Pastor Félix, te mando algunas canciones como para que después en el autobús o en el viaje podamos cantar juntos en hebreo. ¿Qué les parece? Que tengan una buena semana, una gran fiesta, feliz domingo y shalom. Ok, pues un saludo directo de Tierra Santa, ¿verdad? Para todos nosotros. Si me puedes poner el nombre, por favor. Ese es el nombre del guía, Alfredo Levin. Él ha abierto un canal de YouTube que de verdad me encantaría que todos, no solo las personas que van a participar en el viaje, todos pudieran buscarlo así. Usted pone ahí en YouTube Alfredo Levin y después, si usted quiere, se puede suscribir al canal. Yo les recomiendo que lo haga. Él ha abierto este canal hace 8 días y está subiendo un video diario, pero es un video de instrucción acerca de Israel, donde usted va a aprender muchísimas cosas que quizás no las va a escuchar en otro lado.
Este señor, Alfredo Levin, él está laureado en Israel como uno de los mejores guías en Israel. Y es una persona que, lo digo desde ahora para los que van, trate de robarlo. Yo cada vez que voy trato de robar a este hombre, pero trato de robarle su conocimiento. Es un hombre que tiene una instrucción increíble. Ese hombre se sabe la Biblia de tapa a tapa mejor que yo y mejor que muchos. Y de verdad que tiene un conocimiento vasto. Yo quisiera poder engancharle una memoria de USB, descargar todo ese conocimiento y ver si lo podía instalar en el disco duro mío. Así que les recomiendo, de veras creo que lo va a disfrutar. Es su opción, pero se lo puedo recomendar como una excelente opción, que usted se pueda suscribir a ese canal. Y ya ustedes ven, pues allá nos están esperando a los que vamos. Hay una gran anticipación. Tranquilos, ya en Israel hay paz, no pasa nada y todo va a seguir adelante. Vamos a compartir entonces la palabra de Dios en este día. Y en lo que vamos ubicándonos para la palabra de Dios, una cosita más. Algunos me han preguntado sobre el uso de las máscaras, porque saben que hay la ley ahora de que ya en algunos lugares se ha suavizado, se ha relajado, ¿verdad?, esta medida. Quiero decirles que en la iglesia todavía la vamos a mantener, por la sencilla razón de que nosotros cantamos, emitimos cuando cantamos, cuando adoramos, por la razón también de que muchos todavía no se han vacunado, así que por amor y por cuidar a todos, todavía por un tiempo más vamos a mantener el uso de las máscaras como algo obligatorio para poder estar acá en el templo. Ya no tenemos distancia social y yo creo que vamos ganando la pelea y llegará el día donde nos las vamos a quitar. Ese día está muy cerca, pero todavía tenemos que mantenerla. Bueno, pues hoy voy a dedicar este sermón, ¿verdad?, para hablar precisamente de la nación de Israel. Ahí está el título, ¿verdad?, Israel y su realidad. Y yo creo que es relevante que lo podamos hacer. Todo el mundo sabe que recientemente Israel ha sido víctima de un ataque de un grupo terrorista, el grupo terrorista Hamas, que está instalado en la franja de Gaza, un grupo tristemente financiado por Irán. Irán dolorosamente ha obtenido muchos fondos de este país. Estaba oyendo un comentarista esta semana que decía que cada cohete disparado hacia Israel fue financiado por los Estados Unidos de alguna manera, y no está muy lejos de la realidad, y no estoy haciendo política, pero nosotros le hemos entregado a veces mucho dinero al enemigo, ¿verdad? Y el enemigo lo que ha hecho es esto. Irán ha de alguna manera financiado las milicias de Hezbollah, de Hamas, y los ha equipado y le ha comprado todas estas cosas. Más de 3.150 misiles fueron disparados contra ciudades israelíes en 11 días. Y bendito sea Dios, y gracias a Dios también por las fuerzas de defensa de Israel y por ese gran escudo antimisil que Israel tiene, que se llama el Iron Dome, o el domo de hierro, o la cúpula de hierro. Más del 94% de esos misiles fueron todos interceptados y no hubo mayores consecuencias, ¿verdad? Se minimizó el daño en Israel, y Israel contestó con contundencia hacia hacia Hamas, ¿verdad? Ahora, la guerra es lamentable. Siempre la guerra es lamentable y es terrible, especialmente para las personas que viven en los escenarios de guerra. En una guerra nunca gana nadie, solo el diablo gana, ¿verdad?, cuando nos ve a nosotros como raza humana destruyéndonos unos a otros. Pero yo no quiero hablar hoy de ni los misiles, ni los cohetes. Yo quiero referirme a la guerra que el enemigo está librando contra la nación de Israel. Y ahí es donde yo quiero concentrarme. Y lo digo porque me preocupa grandemente que en el mundo crece la condena hacia Israel. Crece la condena de muchísimos gobiernos que están condenándolos, de personas, movimientos y todos que están levantando su voz contra Israel. Aún aquí en los Estados Unidos hemos visto en estos días muchísimas manifestaciones de personas condenando a Israel. Y no es fácil encontrar a alguien que señala a Israel solo porque vio en las noticias que están muriendo
civiles. Cuando usted le pregunta a una persona, ¿y por qué tú condenas a Israel? No, porque están matando civiles y niños. Pero la pregunta es, ¿y en la realidad esto es así? ¿Es esto una realidad? Y yo tengo que decirles con toda responsabilidad que no es así, ¿verdad? Incluso Israel, antes de bombardear cualquier posición, avisa a la población civil de Gaza para que desalojen el lugar. Muévanse de ahí porque vamos a destruir este edificio. Porque lo que hacen estas personas precisamente es que ellos se escudan detrás de su propio pueblo. Ponen sus enclaves militares, sus bases, sus artillerías, todas sus cosas, sus edificios de comunicación, todo lo ponen en lugares donde hay civiles, escuelas, hospitales, niños. Lo hacen. Y ¿saben qué? Aun cuando Israel avisa para que esas personas salgan de esos lugares, muchas veces ellos obligan a que algunas personas queden porque ellos necesitan que hayan muertos. Matan, obligan para que se queden y muere gente de su propio pueblo. Todo para tener algunos muertos y entonces poder señalar a Israel. Ah, mira, mataron niños, pero él no dejó que el niño saliera. Esas cosas están pasando. Y desgraciadamente estamos viviendo en un mundo y en un país donde nosotros no podemos ya creer absolutamente en lo que se dice en los medios de comunicación. Déjenme decirles que los medios de comunicación están destruyendo este mundo y están destruyendo este país. Las personas oyen, escuchan, pero todo está tan deformado y las personas se preguntan ¿cuál es la verdad? ¿O dónde está la verdad? ¿Dónde está la realidad de las cosas? Es difícil, ¿verdad? Es difícil. Miren, yo he tenido la dicha, la bendición en mi vida de poder visitar Israel en algunas ocasiones y yo quiero decirles algo que yo he visto con mis ojos. Yo no estoy diciendo nada que lo leí en ningún lugar, es algo que lo he podido palpar con mis propios ojos. Pero Israel es una nación que se preocupa por el bienestar de su pueblo y por el desarrollo de su país. Se preocupan grandemente porque su gente esté bien, viven muy bien los ciudadanos en Israel. Es una nación que ha padecido lo que no ha padecido otra nación en este mundo. Israel salió de un holocausto donde murieron 6 millones de judíos. Solo 600,000 regresaron en el 1948. 6 millones de judíos. Todavía hay gente que insisten en decir que el holocausto no pasó, no existió. Cuando hay tanta evidencia, ¿verdad? 6 millones de ellos fueron exterminados. En el 1948, ¿verdad? Cuando ellos recibieron la tierra, lo que recibieron, la mitad de su territorio es territorio árido, desértico, ¿verdad? Solo un 20% del terreno de Israel es cultivable. Y díganme si no es admirable que hoy por hoy Israel exporta alimentos y agua, teniendo solo un 20% de su tierra cultivable, ¿verdad? Es líder mundial en tecnología. ¿Sabe usted que la mayoría de las cosas que nosotros usamos en nuestro mundo tecnológico alrededor de nosotros es de patente israelí? Más de 92,000 patentes a nivel mundial tiene registrado Israel. Son genios. La cuarta parte de todos los premios Nobel que se dan en el mundo son israelíes, ¿verdad? Israel, además de todas esas cosas, y esto para mí es muy importante, es la única democracia en el Medio Oriente. La única. Nosotros que somos un país que supuestamente abrazamos la democracia y defendemos la democracia, no puedo entender cómo hay gente entonces que pueden rechazar a Israel. ¿Saben ustedes que todos los enemigos de Israel en el Medio Oriente viven bajo grandes dictaduras? Todos estos países árabes que tanto odian a Israel viven bajo califatos y viven bajo los ayatolas y viven bajo una presión increíble. Viven bajo una dictadura.
Y Israel en el Medio Oriente es el único país que tiene realmente una democracia, donde las personas pueden votar, pueden elegir, donde hay un congreso, donde muy parecido. Bueno, no es tan parecido a lo nuestro acá, pero no deja de ser una democracia, ¿verdad? Israel es un faro de luz en el Medio Oriente. Miren, Israel ha tenido históricamente que sobrevivir como nación a muchísimas cosas, más que ninguna otra nación. Sobrevivieron a Egipto, 400 años de esclavitud, ¿verdad? Sobrevivieron al desierto, sobrevivieron a la conquista de la tierra prometida, sobrevivieron a la división del reino, a la deportación, al exilio en Babilonia, sobrevivieron a los persas, a los griegos, a los romanos, al imperio otomano, a innumerables guerras. Israel ha tenido que sobrevivir a muchas cosas. Sobrevivieron al holocausto, que ya lo mencioné. Sobrevivieron después a 5 potencias árabes que vinieron contra él. Y en apenas 6 días, y esta es una de las guerras más famosas que ha peleado Israel, la guerra de los 6 días. En apenas 6 días Israel derrotó, siendo nada, derrotó 5 formidables ejércitos. Pero Israel no solo ha sobrevivido, Israel se ha erguido como nación, ¿verdad? Y hoy en día es una nación fuerte y próspera. Y la pregunta que se hace mucha gente, ¿y cómo es que esto es posible? ¿Por qué sucede esto, verdad? La respuesta es muy simple, ¿verdad? ¿Quién está detrás de todo esto? Está nuestro Dios. Está nuestro Dios. Hace poquito alguien me preguntaba, en esta semana, me decía, oye, explícame un poquito esto del conflicto, porque el conflicto árabe-israelí es sencillamente un conflicto por la tierra, por la ocupación de la tierra. Explícame esto. Me dijo alguien, tú que eres pastor, explícame esto. ¿Y por qué Dios le dio la tierra a los judíos y no se la dio a los palestinos? Bueno, para empezar, nosotros nunca deberíamos de olvidar lo que dice la palabra de Dios en el Salmo 24 y versículo 1. ¿Saben qué dice la palabra de Dios? De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Así que vamos a partir de una idea. Como decía un viejo amigo mío, esta pelota, hablando del mundo, él decía eso, le pertenece a Dios. ¿Quién la hizo? Dios. ¿Quién hizo la tierra? Dios. ¿Quién ha hecho todo lo que habita sobre la tierra? Dios. Dios es el dueño y Dios hace lo que Él quiere con lo que es de Él. A nosotros no se nos puede olvidar nunca eso. Y el ser humano que luche contra el designio de Dios, bueno, yo no le arriendo las ganancias. Quiero ir rápidamente a Génesis capítulo 12, versículo 1. Génesis 12, 1 dice, y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó, no, ese no es el versículo 1, perdón. Ese es el 14. Génesis 12, 1, la lectura bíblica, ñaño. ¿Verdad? Dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Dios se le había manifestado a Abraham. Eso es lo que nos dice la palabra de Dios. Y le dijo, sal de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tu padre y vete a una tierra que yo te voy a enseñar. Pero aquí surge una gran pregunta. ¿Cuál era la nacionalidad de Abraham cuando Dios le dice esto? ¿Cuál era la nacionalidad de Abraham? Es una buena pregunta, ¿verdad? Y dificilísima de responder. Vivía en Ur de los Caldeos, así se llamaba aquel lugar. Pero eso no era necesariamente una nacionalidad. La Biblia nos deja saber que Abraham era hijo de Taré. Y Taré era la 10ª generación de los descendientes de Noé por la línea de Sem. Y hasta este punto la Escritura no habla ni de pueblos ni de naciones. En el momento en que Dios le hace una promesa a Abraham, la Biblia no habla todavía ni de pueblos ni de naciones. Habla de hombres, de descendencia,
de generaciones desde Adán. Habla incluso de la maldad del hombre por la cual Dios tuvo que traer un diluvio en los días de Noé. Y solo se salva Noé y su familia. Y 10 generaciones después llega Taré y luego Abraham, que vivían en Ur de los Caldeos. Y Dios le dice que salga de allí y que se vaya a otro lugar de la tierra, porque de Jehová es la tierra y su plenitud. Vete hasta Canaán, ¿verdad? Y Abraham lo hace movido por la palabra de Dios. Pero cuando Dios le dice a Abraham que salga de Ur de los Caldeos y vaya para Canaán, Dios le hace una promesa a Abraham. Una promesa que nosotros podemos hablar o verla en 3 puntos importantes. Lo primero, Dios le dijo a Abraham, haré de ti una nación grande. Aquí está la promesa de hacer una nación. Todavía no había una nación de Israel, ¿verdad? Haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Lo segundo que Dios le dice en esta promesa a Abraham es, bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldicen. Y esta es la principal razón por la que algunos se declaran amantes de Israel. Porque dicen, no, yo no me voy a meter con Israel porque la Biblia dice que va a maldecir. Y yo bendigo a Israel para que Dios me dé bendición. Pero eso es un mal principio. Nosotros debemos amar a Israel por otras cosas. Usted es bendito ya en Cristo Jesús. Créame. Debemos amar a Israel porque entendemos el propósito de Dios y el plan de Dios, ¿verdad? Y lo tercero que Dios le dijo, serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Así que Dios le hace una promesa a Abraham y Abraham sale para esa tierra. Luego, más adelante en toda esta historia, Génesis capítulo 13, versículo 14 al 16. Hoy voy a tocar muchos textos, ¿verdad? Después que ya Abraham se separa de Lot, y todos sabemos que Abraham y Lot tuvieron problemas porque muchos rebaños, bueno, tú vas a coger para un lado, yo voy a coger para el otro. Lot cogió lo que él pensó que era mejor y Abraham dijo, yo me voy para el otro lado. Pero miren lo que Dios le dijo a Abraham en ese momento. Dice, y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás, ¿hacia dónde? Norte, el sur, el oriente y el occidente. 360 grados alrededor de ti. Y miren lo que le dijo Dios. Porque toda la tierra que ves, la daré a ¿quién? A ti y a tu descendencia. ¿Por cuánto tiempo? ¿Por cuánto tiempo dice la palabra de Dios? Que es este pacto que Dios ha entregado esta tierra a la descendencia de Abraham. Para siempre. Para siempre. Y dice en el verso 16, y haré de tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Eso quiere decir, nadie la podrá contar. Nunca, ¿verdad? Pero en el verso 15, si volvemos atrás, ¿verdad? Toda la tierra que ves, la daré a ti y a tu descendencia. Toda esa tierra, Dios se la entregó a ellos. Y era todo lo que Abraham veía allí con sus ojos. Luego en Génesis 17, 6, Dios le dice, y te multiplicaré en gran manera y haré naciones de ti y reyes saldrán de ti. Pero entendamos que hasta el momento en que Dios le da la promesa a Abraham, no había naciones, solo generaciones, solo descendencia desde Adán, ¿verdad? Haré naciones de ti. Y nosotros conocemos la historia. Abraham tuvo 2 hijos, Ismael con Agar, que era la esclava de su mujer, y Isaac, que es el hijo de la promesa. De Ismael descendieron ¿quiénes? Los árabes. Todo el mundo árabe de hoy, ¿verdad? Y por la línea de Isaac siguió la promesa que Dios le había hecho a Abraham. Isaac engendró, ¿verdad?, a Jacob y a Esaú. Y sabemos la historia y el cambio de la primogenitura y cómo Esaú menospreció la primogenitura y se convirtió en Edom, y de ahí de la descendencia de Esaú
los edomitas y toda esa otra historia. Léalo en Génesis porque yo no tengo el tiempo ese ahora, pero sabemos que por Jacob, a quien Dios le cambia el nombre y le pone ¿cuál nombre? Israel. Jacob, Dios le cambia el nombre por Israel y Jacob tiene hijos y esos son las 12 tribus de Israel. Por ahí va la historia, ¿verdad? Por ahí va la historia. Y esas 12 tribus van a esa tierra que Dios le ha prometido. Y conocemos toda la historia, después José, Egipto, la salida de Egipto, después los 40 años en el desierto, el llegar a Canaán, el conquistar entonces esa tierra que era prometida, porque Dios la había prometido, ¿verdad? Solo que en esa tierra ya vivía gente. Pero Dios llevó al pueblo allí y Dios entregó en las manos de su pueblo conforme al pacto y a la promesa aquella tierra. Y de ahí para allá el resto es historia. Sabemos cómo ha sido todo esto, ¿verdad? En altas y bajas. Pero quiero referirme ahora a Israel entonces como nación. Porque yo quiero ser justo. Hay algo que a mí me duele con Israel mucho y es a veces el tratar de entender ese nacionalismo tan fuerte que ellos tienen. Cuando ellos dicen, ¿verdad? No, porque nosotros somos descendientes de Abraham. Se lo dijeron al Señor Jesús. Nosotros hijos de Abraham somos. ¿Pero quién era Abraham? Un hombre común y corriente al cual Dios le hizo por gracia una promesa. No había una nación todavía, ¿verdad? Pero somos hijos de Abraham. Y Dios sencillamente lo que ha hecho es cumplir el pacto y la promesa que le hizo a Abraham. Ahora hay un texto interesante en Deuteronomio capítulo 7, versículos 6 al 11. Miren qué interesante este texto. Porque esto es Moisés hablándole al pueblo allí en Deuteronomio. Ya son una nación, ya son un pueblo. Pero miren lo que dice ahí. Dice, porque tú eres pueblo santo, ¿para quién? Para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial. Óigame, y algunos dirían, qué privilegio, ¿no? Un pueblo especial, ¿verdad? Más que todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. Si uno leyera ese versículo nada más, no te me vayas todavía. Si uno leyera ese versículo nada más, casi que la interpretación pudiera ser que Israel es el mejor pueblo, la mejor nación de todo el mundo, ¿verdad? Me van a hacer un pueblo especial más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Y si leemos hasta ahí nada más, da una oportunidad al orgullo. Pero miren lo que dice el versículo 7. Dice, no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. O sea que no se crean que son la gran cosa, es lo que está diciéndole Moisés a su propia gente. No piensen ustedes que Dios nos ha escogido a nosotros porque seamos la última Coca-Cola en el desierto. Nosotros más bien somos el pueblo más insignificante, pero a lo vil de este mundo ha escogido Dios. Eso es lo que nos enseña la palabra de Dios. Y Dios solo quería mostrar su gloria a través del pueblo de Israel. Dios tiene un proyecto. Y por pura gracia escoge a Israel, un pueblo insignificante. Israel todo lo que tiene que hacer es obedecer a Dios y ajustarse al proyecto de Dios. Versículo 8 dice, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre y de la mano de Faraón, rey de Egipto. Y Moisés se los está diciendo, no piensen ustedes que Dios los sacó a ustedes de Egipto porque ustedes eran lindos, sino porque Dios le hizo una promesa a Abraham. Y como Dios hizo una promesa, Dios cumple sus promesas, cumple su palabra. Y por eso los sacó de allí, ¿verdad? Los libró de la servidumbre, de la mano de Faraón, rey de Egipto. Verso 9. Conoced pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda, ¿qué cosa?
el pacto y la misericordia a los que lo aman, y guarda sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Verso 10, y que da el pago en persona, ¿a quién? Al que le aborrece, destruyéndolo, y no se demora con el que le odia. En persona le dará el pago. Verso 11, guarda por tanto los mandamientos, estatutos y decretos que yo te mando hoy, que tú cumplas. Así que, hermanos, Israel no es mejor pueblo que ningún pueblo, al contrario. Desde el punto de vista de lo que nos dice la palabra, era un pueblo insignificante, ¿verdad? Pero Dios juró y Dios cumple, ¿verdad? Dios lo saca de Egipto. Y si usted mira la historia del pueblo escogido, usted se va a dar cuenta que ha pasado por tantas cosas y hay tantos momentos en la historia que uno diría, el pueblo de Israel ya va a desaparecer. No hay manera de que Israel Mire que trataron de borrar a Israel de la faz de la tierra. Lo han tratado. Cuando usted escucha alguno de esos videos de Alfredo, si es que lo escucha, usted va a ver que en algunos momentos él cuenta algo de lo que pasó en el 1948 cuando regresa a Israel como Estado. ¿Dónde estaban los judíos? Pues estaban todos en campos de concentración, los habían metido allí, los estaban exterminando en masa, 6 millones murieron. Y por fin llegan las tropas aliadas y liberan a todos los judíos de los campos de concentración. Y en aquel momento le dicen, bueno, pues era el fin de la Guerra Fría, ¿verdad? Se estaba acabando la Segunda Guerra Mundial, los liberaron, pueden regresar, son libres, pueden irse, pueden regresar a su tierra, a su país. ¿Qué tierra? ¿Qué país? Nosotros no tenemos una tierra, nosotros no tenemos un país. Y fue que comenzó todo aquello, ¿verdad? Y las Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad, se reúne, toda esta historia. La Palestina, que se llamaba así en aquel tiempo, ¿verdad? Estaba bajo un mandato británico y entrega aquella tierra para que se establezca un Estado judío y un Estado palestino. Y Jerusalén incluso quedó dividida al medio, como fue un tiempo Berlín que tenía ¿verdad? Un muro. Pues Jerusalén fue también dividida y allí se instauró un Estado judío y un Estado palestino. Pero inmediatamente los palestinos empezaron con que no queremos que exista Israel. No queremos la existencia de un Estado judío. Y vinieron muchas guerras en ese tiempo. La más famosa, les digo, la guerra de los 6 días, donde ya Israel ocupó Jerusalén completo y desplazó a todo el mundo porque ya se tuvieron que poner, ¿verdad?, para las cosas. Pero ¿cuántas veces parecería que la nación de Israel desaparecería? Cuando los mandaron al exilio no quedó nada, Nabucodonosor destruyó Jerusalén, el templo, todas las cosas, pero allá en el exilio Dios les decía, fructificad, multiplicaos, no se disminuyan, y Dios les había dado promesa de un retorno, y regresaron. Y en el 1948, ¿verdad?, Israel resurge como nación. Un Estado judío, pero una nación que se llama Israel, con un idioma oficial que es el hebreo. Y eso ha sido una bofetada para mucha gente, porque mucha gente no quiere. Pero Dios siempre tiene un remanente fiel. Dios siempre se ha guardado un remanente fiel de sus hijos. Y tenemos que entender que la elección de Dios por Israel, el propósito de esa elección es para hacer de ellos no un pueblo especial sobre el resto de los pueblos, sino lo que Dios le expresó a Moisés, ahí en Éxodo capítulo 19, versículos del 4 al 6. Dios tenía un proyecto con Israel, o tiene un proyecto con Israel. Pero en aquel momento, cuando Dios los saca a ellos de la servidumbre, Dios le dice, vosotros visteis lo que le hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Verso 5. Ahora pues, después que los he sacado allí, ¿verdad? Si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es. Miren esto. Dios está diciendo, ustedes van, porque mía es toda la tierra, y a Dios le plació, ¿verdad? Verso 6. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa.
Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Dios les dijo, me van a hacer un especial tesoro sobre todos los pueblos de la tierra. Pero Dios no se está refiriendo, ¿verdad?, a una posición de jerarquía o de importancia, sino que Dios está expresando el deseo de que ellos sean bendición al resto de las naciones. Mostrar su gloria a través de Israel y su descendencia, de la cual llegaría el Mesías. Dios le dijo, me van a hacer un pueblo de sacerdotes. ¿Qué es un sacerdote? Pues no es nada más que un mediador entre Dios y el hombre. Dios esperaba, ¿verdad?, que Israel sea su embajador hacia el resto de las naciones. Pero tenemos que reconocer que históricamente, una y otra vez, Israel le falló al propósito de Dios. Lea el Antiguo Testamento y usted se va a dar cuenta que una y otra vez ellos fallaban. Pero Dios les decía, ustedes tienen que dar oído a mi pacto, ustedes tienen que cumplir. Pero Israel fallaba una y otra vez. Momentos altos, momentos bajos. Yo esto siempre lo estoy diciendo. Históricamente le falla al propósito de Dios. Y la Escritura no esconde el orgullo del pueblo de Dios. Un orgullo que les ha hecho daño, porque ellos se sienten dueños de la promesa y somos nosotros y nadie más que nosotros. Pero Dios lo que le dijo a ustedes, lo que yo los quiero es usar para bendecir a todos. Y ellos se quedaron allí. ¿Cómo piensa un judío de un gentil? ¿Cómo pensaba un judío de un samaritano? Que es un judío supuestamente mezclado, ¿verdad? Pues ellos están encerrados en eso. Miren, cada vez que yo he estado en Israel, yo veo cómo ellos como nación se esfuerzan en enseñarte sus logros. Y yo de verdad que me gozo en ver los logros de Israel. 73 años y son increíbles, ¿verdad? En 73 años han construido una nación fuerte, poderosa, una economía próspera. La bendición de Dios ha estado allí. Y ellos viven muy felices de eso y yo realmente, les digo, me emociono de eso. Pero sin embargo yo nunca los he escuchado decir que todo lo que han pasado en su vida y en toda su historia se debe a su desobediencia a Dios. Eso no lo dicen. Eso no lo han dicho. Recientemente estoy ahora en contacto con una judía que vive aquí en Sweetwater. Y yo les he hablado de ella y le tengo muchísimo cariño. Y ha sido la única que yo le he escuchado decir, nosotros, ella me lo ha dicho así con toda humildad, pastor, nosotros hemos sido muy desobedientes a Dios. Hemos sido muy desobedientes a Dios. Y ella reconoce que eso ha traído consecuencias a Israel, ¿verdad? Y allí están hasta el día de hoy atrapados en esa estructura. Sí, como nación son prósperos, pero espiritualmente Israel está atrapado todavía en los rudimentos de la ley. Siguen esperando a un Mesías que ya llegó. Un Mesías que ya vino, pero que ellos no lo conocieron, ¿verdad? La realidad más cruda que nos presenta Juan en su Evangelio, allí en el capítulo 1 y versículo 11, cuando dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Qué triste, ¿verdad? Que el Mesías vino y ellos no lo pudieron conocer. Y Él es el cumplimiento. Él es el cumplimiento de todo lo que dice el Antiguo Testamento sobre ese Mesías que había de venir. Jesús es la simiente de Abraham. En Él son bendecidos todas las familias de la tierra. La buena noticia es que hay algunos judíos que han creído en Jesús, ¿verdad? Tenemos judíos mesiánicos y oramos que esa claridad pueda llegar. Pero Israel sigue siendo un pueblo maravilloso y sigue siendo un pueblo, el pueblo de Dios. Yo quiero, para terminar en esta mañana, leer algunas cosas que nos enseña el apóstol Pablo sobre la realidad espiritual de Israel. Es un país maravilloso. Los que van a ir y los que han ido saben que no digo
mentira. Quiero leer allí con ustedes en Romanos capítulo 9, los versículos del 1 al 8. Y esto voy a leerlo y voy a comentar poco porque ya el tiempo se nos viene encima. Pero este es el apóstol Pablo hablando de su propia gente. Esto sale de la pluma de un judío. Hebreos de hebreo en cuanto a la ley, fariseo, como decía Pablo, ¿verdad? Entrenado a los pies de Gamaliel, el más excelente de los maestros rabínicos, un conocedor de la ley. Y miren lo que dice el apóstol Pablo de su propia gente. Dice, verdad digo en Cristo, no miento. Y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, ser maldito, dice, y separado de Cristo, por amor a mis hermanos. Pablo dice, yo quisiera, ¿verdad?, por tal de solidarizarme con mis hermanos. Y cuando él está hablando de hermanos, está hablando de los judíos, los que son mis parientes según ¿qué? La carne. Dice que son israelitas, de los cuales son la adopción. Miren esto. Del pueblo de Israel es la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley y el culto y las promesas. De quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino ¿quién? Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por todos los siglos. Amén. Quiero detenerme un momentico ahí. Dice Pablo allí, ¿verdad? Israel ha tenido grandes privilegios. La promesa, el pacto, la ley, los patriarcas. Todo eso ha venido por ahí. ¡Qué gran privilegio han tenido! Dios los ha usado para eso, ¿verdad? Ahora, seguimos leyendo en el verso 6. Dice, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia, por la línea de Isaac. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según ¿qué cosa? La promesa, son contados como. Miren esto, porque para el judío lo que cuenta es tu descendencia por la carne. Si eres judío estás bien, pero si no estás fregado, ¿verdad? Pero Pablo está diciéndonos aquí, ¿verdad? No los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Luego en el capítulo 9, un poquito más adelante, los versículos del 27 al 33, dice Pablo, también Isaías clama tocante a Israel. Fíjense, el profeta Isaías en el Antiguo Testamento, si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Seguimos leyendo. Y como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiere dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser y como Gomorra seríamos semejantes. Hablando de la fidelidad de Dios y de la corrupción del pueblo, ¿verdad? ¿Qué pues diremos? Que los gentiles que iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por la fe, más Israel que iba tras la ley de justicia, ¿qué pasó? No la alcanzó. Verso 32. ¿Por qué? Porque iban tras ella, no por qué. No por fe, sino por obras de la ley, pues tropezaron, ¿dónde? En la piedra. ¿Quién es esa piedra de tropiezo? Cristo Jesús. Verso 33. Como está escrito, he aquí, pongo en Sión, y eso está escrito en el Antiguo Testamento, pongo en Sión, ¿qué cosa? Piedra de tropiezo y roca de caída, y el que cayere en él, el que creyere en él, no será avergonzado. ¿Dónde tropiezan los judíos?
tropiezan con Cristo Jesús. Roca de tropiezo. Para unos salvación, para otros perdición. Y termino leyéndoles 4 versos más, ahí en Romanos, capítulo 10, los versículos del 1 al 4. Y este es Pablo hablando de su gente. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es ¿para qué? Miren qué sentido tan profundo y qué amor tiene Pablo por su gente y por su pueblo. Y déjenme decirle que esa es mi oración también. Y es el deseo de mi corazón. Salvación para Israel, ¿verdad? Ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Verso 2. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios. ¿Aman a Dios los judíos, sí o no? Sí, muchísimo, más que probablemente muchos de nosotros. Aman a Dios profundamente. Tienen celo de Dios. Pero dice Pablo, pero no conforme a ciencia. Se quedan limitados porque tropiezan con esa roca de caída, ¿verdad? Porque ignorando la justicia de Dios, y la justicia de Dios es por medio del sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Y en el versículo 4 dice, porque el fin de la ley, ¿qué cosa es? Es Cristo, pero ellos no han llegado ahí. El fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. ¿Qué disertación hace Pablo en Romanos, verdad? Acerca de su propia gente, acerca de su propio pueblo. Amamos profundamente a Israel. Amamos la causa de Israel. Oramos por salvación para Israel. Oramos para que Dios abra los ojos de muchas personas de ese pueblo y puedan conocer que Jesucristo es ese Mesías que Dios un día le permitió. Que ese Jesús es la simiente de Abraham, que es el cumplimiento de la promesa. Pero sorprende llegar a Israel y ver que el Nuevo Testamento no existe. No existe. Es algo increíble, ¿verdad? No existe para ellos. Por eso están aguardando todavía un Mesías que para ellos todavía no llega. Aún así, Israel continúa siendo el pueblo escogido de Dios. Y Dios tiene promesas y palabras para ellos y pactos que cumplirá. Y nosotros, como pueblo adquirido en Cristo Jesús, oramos, bendecimos y amamos a la nación de Israel. Vamos a orar en este día. Padre, te damos gracias por este tiempo y te damos gracias por poder meditar y pensar y conocer de todas estas cosas. Porque vivimos en un mundo tan confundido. Vivimos en un mundo donde vemos que el enemigo ha levantado cualquier estado de opinión contra tu pueblo escogido. Y lo vemos con claridad en la Escritura. Israel es tu pueblo escogido por pura gracia. Una elección que no obedece a nada en particular, sino a tu misericordia. Ellos eran un pueblo insignificante, así se los dijo Moisés, el pueblo más pequeño sobre la faz de la tierra, pero tú los elegiste para mostrar tu gloria a través de ellos. Tú deseabas que ellos fueran un pueblo santo, un pueblo de sacerdotes, para impactar, Señor, a este mundo y llenarlo de tu gloria. Pero Israel falló, una y otra vez, falló a este propósito. Y tú le has provocado a hacerlo con un pueblo. Y nosotros, Señor, somos ese injerto en el tronco de Isaí, Señor. Los gentiles. Padre, yo ruego por la nación de Israel. Te doy gracias porque una vez más tú los has preservado de este ataque. Porque una vez más tú les has permitido alzarse con una victoria. Y toda gloria y todo mérito es tuyo solamente, Señor. Y rogamos y bendecimos a esta nación. Prospérala, Señor. Y levanta siempre protección y vallado a su alrededor. Que el enemigo, Señor, el enemigo no pueda nunca, Señor, destruir a Israel. Israel está preservado y sellado en tu palabra por todas tus promesas, Señor.
Y sabemos que el cielo y la tierra van a pasar, pero tu palabra no pasará. Cada una de las cosas que tú has determinado sobre ellos sucederá, Señor. Y te ruego, Padre, que mientras tú sigas obrando salvación y que nosotros como este pueblo adquirido a través del sacrificio de Cristo Jesús, podamos siempre tener un sentir por tu pueblo escogido, que podamos orar, que podamos siempre doblar rodillas, que podamos bendecir a Israel, Señor. Guárdalo, prospéralo y líbralo siempre de sus enemigos. Bendícenos también a nosotros. Gracias por poder celebrar. Gracias por 42 años de existencia en esta comunidad. Prospera, Señor, el camino y el ministerio también de nuestra iglesia. Dejamos todas estas cosas, Señor, en tus manos y te agradecemos por toda bondad y por toda bendición. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias, mis hermanos. Gracias a todos, que el Señor les bendiga. Gracias por estar acá y poder celebrar en este día, un día especial. Y les espero el próximo domingo. Vamos a comenzar entonces nuestra serie acerca de Elías.